días. Vamos a continuar. Siéntense, por favor. Vamos a continuar con los informes de la defensa. Tiene ahora la palabra la letrada señora Roig en representación de los intereses del señor Cuixart. Cuando quiera. Con la venia de la sala. En primer lugar, doy por producidas cuantas cuestiones fácticas y de vulneración de derechos fundamentales expusimos en la vista de artículos de previo pronunciamiento, en el escrito de conclusiones provisionales y en el trámite de cuestiones previas, incluida la cuestión prejudicial que en su día ya planteamos en nuestro escrito. Dijimos entonces en varias ocasiones que este procedimiento corría el riesgo de introducir en nuestro ordenamiento planteamientos propios del derecho penal del enemigo, contrario a lo que se debe entender como un derecho penal democrático. Tras la celebración del juicio y el mantenimiento de los posicionamientos de las acusaciones, fundamentalmente de la Fiscalía, creemos que este temor se confirma y nos vemos reforzados en este temor en la reciente opinión del Grupo de Trabajos de Detenciones Arbitrarias de pasado 25 de abril de 2019. Esta categoría del derecho penal del enemigo ya fue rechazada por este tribunal en alguna anterior sentencia y, muy brevemente, ayer Andreu ya hizo referencia a este tema, muy brevemente consiste este derecho penal del enemigo en tres características. Se nos habla de un derecho penal de autor o juicio contaminado por las ideas del acusado. El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias ha dicho el 25 de abril que la detención de Jordi Cuixart está motivada por su opinión política. Parte este derecho penal del enemigo de una exacerbación de los tipos penales y una desproporción de las penas. Ayer mis compañeros ya estuvieron explicando respecto de la tipificación del delito de rebelión, respecto de la exacerbación de las penas de los delitos de rebelión y sedición por los que se formula acusación. El relator especial sobre el derecho a la libertad de opinión y expresión ya se pronunció el 6 de abril de 2018 indicando que la acusación por rebelión pudiera ser desproporcionada y, por tanto, incompatible con las obligaciones internacionales de España en materia de derechos humanos, y ello ha sido ratificado por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias. En cuanto a la infracción de las garantías procesales, esta defensa, desde el inicio del procedimiento, ya tuvo ocasión de plantear ante la Audiencia Nacional y posteriormente hasta el Tribunal Supremo la falta de competencia de estos órganos para conocer de los hechos que se imputaban a Jordi Cuixart como ciudadano. Ayer el compañero Andreu explicó varias cuestiones de carácter procesal respecto de las investigaciones de este procedimiento y de otros que han nutrido el presente, y de nuevo el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias, en la reciente resolución que hemos mencionado, indica que un reconocimiento de la vulneración de la presunción de inocencia, vulneración del derecho a un tribunal competente e imparcial y vulneración a contar con los medios adecuados de defensa. Esta es hoy la difícil situación ante la que el tribunal se enfrenta y a la que tendrá que dar respuesta. Señorías, la tesis acusatoria formulada contra Jordi Cuixart se basa en su papel en la movilización popular. Entendida esta movilización popular, según el escrito de acusación de la Fiscalía, como un instrumento de presión para obligar al Estado a capitular frente al reconocimiento de esa nueva república, entendida por la Abogacía del Estado como un instrumento de presión para negociar con el Estado, y por Vox con el objetivo de quebrar y doblegar a las estructuras del Estado. Se sostiene así la tesis acusatoria en el relato de diversas movilizaciones acaecidas en Cataluña en defensa del derecho de autodeterminación, desde las diadas del 11 de septiembre hasta las últimas movilizaciones del otoño del año 2017, en la que se destacan, por parte de las acusaciones, determinadas expresiones que se atribuyen a Jordi Cuixart en su discurso, llegando a definir el Ministerio Fiscal el periodo comprendido entre el 19 y 20 de septiembre y 27 de octubre como una situación claramente insurreccional. La calificación jurídica de estos hechos como los delitos de rebelión, sedición y organización criminal parte, a entender de esta defensa, de una concepción de la movilización ciudadana con un contenido antidemocrático y contrario a la interpretación de los derechos fundamentales que nos exige la Constitución y los tratados internacionales. Parte también de un relato de hechos que no se ajusta a la realidad de lo acontecido y no se ajusta a las pruebas practicadas en el acto de juicio oral. Un relato de hechos que entendemos se ha tergiversado precisamente para hacer encajar la conducta de Jordi Cuixart, atípica penalmente y legítima desde un punto de vista democrático, en los delitos objeto de acusación. Parte también esta concepción de la movilización ciudadana de una concepción meramente formal de la Constitución, distinta de una concepción material que defiende esta defensa. Concepción material que la define como aquella norma suprema que asegura la vigencia de los derechos fundamentales. Señorías, la acusación no puede arrogarse ni la propiedad de la Constitución ni su defensa.
Frente a las alegaciones de la semana pasada de la Fiscalía, respondemos que no hay Constitución sin democracia, no hay democracia sin participación de los ciudadanos y no hay participación colectiva sin las condiciones materiales que la posibiliten. La defensa de la participación colectiva implica la defensa de la Constitución y la democracia. La criminalización de la participación colectiva y de la movilización social no puede entenderse nunca como defensa de la Constitución. Retomando el marco analítico alemán que tanto gusta Fiscalía, debemos insistir en que en el constitucionalismo alemán existen dos conceptos jurídicos distintos para referirse a la Constitución. Verfassung, que se utiliza para referirse a la Constitución como ley superior que garantiza los derechos frente al Estado, y el concepto más hegeliano, Constitution, el concepto ético-político como organismo político, la Constitución como institución, como concepción orgánica del Estado, como régimen. La Fiscalía, en su percepción, entendemos que parte de esta segunda concepción de la Constitución en el sentido de la unidad territorial, en el sentido de entender que cualquier ataque a la Constitución formal es un ataque al Estado y al aparato y a sus aparatos, del que la Fiscalía forma parte también. Sin embargo, nosotros y también nuestro representado queremos invocar este otro espíritu de la Constitución, el espíritu liberal, fruto de la lucha antifranquista. En la tradición liberal, la Constitución se configura así como aquel texto jurídico dirigido a limitar, disciplinar y regular el poder en defensa de los derechos individuales de los ciudadanos. Para la ciudadanía, el centro de la Constitución es la protección de los derechos de libertad individual, de los derechos políticos y de los derechos sociales. Partiendo de esta concepción y atendida la tesis acusatoria, entendemos que es necesario, aunque sea brevemente, hacer un pequeño análisis del contenido y alcance del significado del derecho de reunión, por cuanto la acusación precisamente se sostiene en la capacidad de movilización o en la participación en las movilizaciones del señor Jordi Cuixart. Solo partiendo del concepto y del entendimiento y del tratamiento que debe darse al derecho de reunión, al derecho fundamental de reunión, podremos situar en su correcto significado los hechos que son objeto de enjuiciamiento. Hay que hacer unas consideraciones previas. Ya lo dijimos en la inicial vista de artículos de previo pronunciamiento. La apelación a la protección a la unidad de España no puede enturbiar el entendimiento de ningún derecho fundamental ni puede condicionar la aproximación a los hechos que son objeto de este enjuiciamiento en lo que respecta a la actuación del ciudadano Jordi Cuixart. No es posible realizar una ponderación entre la unidad de España y el ejercicio de derechos fundamentales, pues solo cabe una ponderación entre derechos fundamentales. Con ello decimos que, por mucho que las movilizaciones acaecidas en Cataluña hayan tenido como objetivo la defensa y reivindicación del derecho de autodeterminación de Cataluña y que ello haya molestado a los poderes del Estado, no invalida que se hallaban todas ellas inscritas en el ejercicio de derechos fundamentales universales, como son los derechos de reunión y de libertad de expresión. Como dijimos el primer día, la defensa de la unidad de España no puede provocar el sacrificio de los derechos fundamentales reconocidos a todo ser humano. No olvidamos que la tesis acusatoria de las acusaciones no analiza, no parte del análisis de la movilización ciudadana como algo aislado, sino incardinado en una especie de estrategia conjunta con el Govern y el Parlament de Cataluña, sustentando este engarce en una serie de documentos que ayer mencionaron mis compañeros: el libro blanco, la hoja de ruta de 30 de marzo, el Enfocats, la agenda Moleskine, programas de partidos políticos, etc. Ya se refirieron a estos documentos mis compañeros y no voy a incidir en ellos. En análisis estratégico de todos estos documentos forma parte de la pericial sociológica que se aportó y, por tanto, la Sala podrá valorar también no solo los documentos, sino la perspectiva de estudio de los peritos. Baste decir que en ninguno de estos documentos se instrumentaliza la movilización ciudadana como herramienta de insurrección, más allá, y que no se ha practicado prueba de ningún concierto estratégico, más allá de la evidencia de que todos los acusados comparten la aspiración del ejercicio del derecho de autodeterminación de Cataluña. Señorías, lo que voy a explicar respecto del derecho de reunión, que va a ser breve, puede resultar muy obvio, a esta defensa le resulta muy obvio, pero de los interrogatorios que se han desarrollado a lo largo del juicio por parte de las acusaciones y de muchas de las respuestas dadas por testigos de las acusaciones, entendemos que esta concepción del derecho de reunión no está tan clara o no es tan obvia en la otra parte de los estrados. Señorías, manifestarse suele ser la acción política por defecto que utiliza la ciudadanía en la demanda de cambios sociales, políticos, económicos. En el curso de la historia, las manifestaciones han sido cruciales para criticar la represión y para exigir a los gobiernos democráticos que se comporten de manera responsable. La propia Constitución española no se entendería sin las movilizaciones de los años 70. El término manifestarse conlleva una nota de disenso, oposición, confrontación, respuesta o reacción.
Sin embargo, en vez de ver en las manifestaciones un elemento legítimo de la sociedad democrática, determinados poderes del Estado las abordan como si fueran una amenaza, algo que debe ser controlado, desalentado o suprimido a través de la legislación, de las políticas, de la práctica y, lo que es más grave, del derecho penal. La acusación dirigida contra Jordi Cuixart es un ejemplo de esta concepción de la manifestación, de la movilización ciudadana como amenaza, y es un intento de reprimir el ejercicio de este derecho fundamental. El término manifestarse evoca así para unos los movimientos de justicia social y el ejercicio positivo de los derechos. Para otros, el término se asocia a desorden, caos, malestar y desafío o amenaza a la autoridad. Hemos oído declaraciones de agentes de la autoridad que han concebido las manifestaciones que se producían delante de sus cuarteles como desafíos o amenazas a la autoridad. Son dos perspectivas diferentes desde las que se pueden abordar los mismos hechos y, dependiendo de la perspectiva que se adopte, el resultado, la interpretación de los hechos puede ser completamente diferente. En el marco jurídico, el derecho a la manifestación se equipara al derecho de reunión reconocido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles Políticos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Convenio Europeo y el artículo 21 de nuestra Constitución. Y se admite que abarca toda una serie de derechos más allá que están interconectados e interdependientes entre sí, como el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de reunión y asociación, el derecho a tomar parte en el curso de los asuntos políticos, el derecho a la huelga, el derecho a tomar parte o participar en la vida cultural y el derecho a no ser discriminado. Así como el derecho a la libertad de expresión ha sido abordado en innumerables sentencias, lo cierto es que el derecho de reunión ha sido objeto de un menor análisis. Acudiremos en nuestra exposición a instancias internacionales para desarrollar muy brevemente el contenido y alcance de tal derecho, partiendo de que el artículo 10.2 de la Constitución nos indica que para interpretar los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución hay que acudir a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los tratados internacionales. Nuestra legislación parte del concepto y de la protección de la reunión o manifestación pacífica. Deberemos saber entonces qué hay que entender por reunión pacífica. Al respecto, hay que decir que, del mismo modo que el derecho a la libertad de expresión se aplica no solo a aquellas expresiones inofensivas o famables, sino también a aquellas que ofenden, chocan o perturban al Estado o una parte de la sociedad, en derecho de reunión específicamente se protegen las manifestaciones ofensivas o que generen perturbación. En las normas internacionales existentes, la definición de reunión pacífica es muy amplia. La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y las directrices OSCE señalan que solo las reuniones en que los participantes u organizadoras tengan intenciones violentas quedan excluidas de su protección, y sostiene que la carga de probar la existencia de intenciones violentas recae en las autoridades. Las mismas instancias internacionales entienden que los incidentes esporádicos o aislados de violencia que ocurran dentro de una manifestación que, en principio, se plantea como pacífica, no deberían privar al resto de personas de su derecho a la libertad de reunirse pacíficamente ni de otros derechos humanos. Y algo muy importante, la resistencia pasiva, entre la que se encuentran las formas de acción no violenta como las sentadas y los bloqueos, queda comprendida dentro del concepto de reunión pacífica. En fecha 4 de febrero de 2016 se transmitió al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas el informe conjunto del Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación y del Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias acerca de la gestión adecuada de las manifestaciones. Este informe, publicado en el año 2016, no caigamos en susceptibilidades, no tiene nada que ver con los hechos de este procedimiento, contiene un resumen de las normas internacionales aplicables y unas recomendaciones para prácticas sobre el modo de aplicar estos principios. Nos va a servir este informe de pauta interpretativa, si bien nos vamos a centrar únicamente en aquellos puntuales aspectos que creemos que tienen vinculación directa con los hechos que han sido objetivo de enjuiciamiento. Parte dicho informe de que el concepto de reunión abarca, evidentemente, no solo las manifestaciones, sino también campañas, sentadas, incluyendo las protestas y sentadas prolongadas y las manifestaciones de tipo ocupación. Modos de ejercer el derecho de reunión, que nos dice el informe, tienen por objeto expresar una postura, queja, aspiración o identidad común que difiere de las posturas generales o cuestiona los intereses políticos, sociales, culturales o económicos establecidos. Parte este informe de que no debería tratarse a ninguna reunión como una reunión no protegida. Respecto del carácter pacífico, nos dice que el carácter pacífico de una reunión debe presuponerse y debe darse una interpretación amplia al concepto pacífico. Y afirma expresamente
que aunque los organizadores deberían hacer todo lo posible por cumplir la ley y alentar la celebración pacífica de las reuniones, no deben ser considerados responsables del comportamiento ilícito de otras personas. Si así se hiciera, nos advierte, se vulneraría el principio de responsabilidad individual, se debilitaría la confianza y la cooperación entre los organizadores de las concentraciones, los participantes y las autoridades y se desalentaría a los organizadores potenciales de reuniones de ejercer sus derechos. Y nos insiste en que no debería suscitarse la responsabilidad penal, civil o administrativa de ninguna persona por el mero hecho de organizar una protesta pacífica o participar en ella. En cuanto a los requisitos de autorización previa o de comunicación de las manifestaciones que tanto han interesado a las acusaciones en sus interrogatorios, tantas preguntas se han hecho sobre si se había pedido autorización, si se había hecho la comunicación, si se había respetado el plazo de la Ley 9/1983 de 10 días de la manifestación del 20 de septiembre, parte este informe de que la libertad de reunión no es un derecho, no es un privilegio y, por tanto, no puede estar sometida a ningún tipo de autorización. De hecho, la propia Constitución española nos dice que las reuniones no pueden ser sometidas a autorización. En cuanto a los requisitos de comunicación a las autoridades, nos indica este informe que el hecho de que no se notifique una reunión a las autoridades no la convierta en ilícita. Si la reunión no se ha notificado, no deberían imponerse sanciones penales o administrativas y que, en caso de reuniones esporádicas, debe eximirse del requisito de comunicación. Resulta, por tanto, absurdo que hayamos dedicado parte del juicio a preguntar a los testigos acerca de la comunicación a las autoridades de la manifestación del 20 de septiembre. La manifestación se comunicó, como lo comentó ayer mi compañero Pina, y es absolutamente irrelevante que no se hubieran cumplido el plazo de 10 días que marca la ley. Respecto a las restricciones que pueden imponerse a las reuniones, se nos dice que debe tolerarse cierto nivel de perturbación en la vida cotidiana a causa de las concentraciones, como la perturbación del tráfico o las molestias o incluso los perjuicios para las actividades comerciales, a fin de que no se prive al derecho de su esencia. Y establece, y ello es muy importante, establece la obligación de mantener el diálogo entre autoridades y los organizadores de las manifestaciones antes, durante y después de la celebración. En concreto, exige a las fuerzas de seguridad y agentes del orden que deben adoptar todas las medidas razonables para comunicarse con los organizadores y participantes en las reuniones, que deben estar correctamente capacitados y formados para facilitar las reuniones y que la formación de los agentes debe incluir aptitudes interpersonales como una comunicación, negociación y mediación eficaces que permitan a los agentes del orden evitar la intensificación de la violencia y minimizar el conflicto. Si trasladamos esta disposición al 20 de septiembre, veremos que los Mossos d'Esquadra enviaron, lo primero de todo, un equipo del área de mediación al 20 de septiembre para comunicarse con los organizadores de la manifestación, tal y como marcan las instancias internacionales. No solo enviaron 4 Mossos del área de mediación que estuvieron hasta las 7 de la mañana del día siguiente. A lo largo del día fueron enviando agentes hasta ver más de un total de 20 agentes de Mossos d'Esquadra dentro de la Consellería que tuvieron también interlocución con los organizadores. ¿Qué sucedió con la Guardia Civil? Para empezar, los 2 tenientes que tuvieron que encargarse de la seguridad y la de responsabilidad de aquel registro desconocían por completo la existencia de un área de mediación en los Mossos d'Esquadra. No conocían ni sus funciones, no entendieron en un primer momento cuáles eran las funciones de aquellos Mossos d'Esquadra y, por descontado, no entendieron que entrara Jordi Sánchez a la Consellería en ningún momento ni que tuviera interlocución con los Mossos d'Esquadra. Se partió de una desconfianza absoluta hacia las manifestaciones de Jordi Sánchez y de los voluntarios de la ANC, una desconfianza que se tradujo en una mala interpretación de la voluntad de los organizadores. Entendemos que estos agentes, que al principio, parece ser que a lo largo del día, al menos la actitud del teniente de responsable de seguridad varió respecto de Jordi Sánchez, por cuanto a lo largo del día fue entendiendo que era bueno poder establecer el diálogo, esta comunicación y que las intenciones eran buenas. El problema de la mañana hasta el mediodía fue que hubo una falta de entendimiento absoluto por parte de la Guardia Civil de que debían mantener una interlocución con los organizadores para facilitar precisamente que fuera la reunión se llevara por los cauces pacíficos que se pretendía y que dentro se pudiera realizar el trabajo. Respecto al uso de la fuerza en las manifestaciones, parte
el informe del uso excepcional de la fuerza e impone obligaciones a los agentes del orden basadas en los principios de necesidad y proporcionalidad que veremos luego respecto del 1 de octubre. De acuerdo con el criterio de necesidad, se nos dice en este informe que la fuerza debería dirigirse solo contra personas que estén actuando con violencia o para evitar un peligro inminente. Recordemos las pautas de actuación de los Mossos d'Esquadra del 1 de octubre cuando disponían cuando era posible el uso de las defensas. Esto que ha sido tan criticado por la Fiscalía en los interrogatorios resulta que es algo que exigen los organismos internacionales para proteger el derecho de reunión. El criterio de proporcionalidad establece un límite al empleo de la fuerza, basado en la amenaza que representa la persona contra la que se va a utilizar. El hecho de disolver una reunión, nos dice, conlleva el riesgo de violar los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el derecho a la integridad física. Si se disuelve una reunión, se corre también el riesgo de intensificar las tensiones entre los participantes y las fuerzas de seguridad. En consecuencia, solo debe recurrirse a esta medida cuando sea estrictamente inevitable. Por ejemplo, cuando se observe un nivel importante y generalizado de violencia que represente una amenaza inminente para la seguridad física o los bienes materiales. Si se estima necesario proceder a la disolución, nos dice este informe, es necesario preavisar y dar un tiempo razonable a los manifestantes para que se disuelvan. Partiendo de esta interpretación del derecho de reunión, cabe ahora preguntarse si todas aquellas movilizaciones populares acaecidas en el supuesto periodo insurreccional situado entre el 19 y 20 de septiembre y el 27 de octubre responden y se conectan al ejercicio de un derecho fundamental, que es el derecho de reunión, o son hechos delictivos, como sostiene la acusación. Al respecto, hay que señalar tan solo tres indicaciones muy breves de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que nos dice que unos hechos no pueden ser al mismo tiempo valorados como ejercicio de un derecho fundamental y como delito. Nos dice que los tipos penales no pueden interpretarse de manera contraria al respeto a los derechos fundamentales y cuestiona la aplicación de los tipos penales incluso en aquellos supuestos en los que, pese a que puede apreciarse excesos en el ejercicio del derecho fundamental, no alcanza a desnaturalizarlo o desfigurarlo. Tampoco puede el juez, nos dice el Tribunal Constitucional, reaccionar desproporcionadamente frente al acto conectado con el derecho fundamental y nos remite aquí a las teorías que le llamamos del chilling effect o al efecto del saliento. Vaya por delante, en este análisis de si estos hechos son ejercicio de derecho de reunión o son delito, que el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, reitero otra vez la opinión de 25 de abril, ya se ha pronunciado en el sentido de entender que la detención de Jordi Cuixart en este procedimiento es arbitraria por ser el resultado del ejercicio del derecho de las libertades de opinión, expresión, asociación, reunión y participación. Respecto al menosprecio que hizo la semana pasada el Ministerio Fiscal de esta opinión, hay que decir que el Estado español ha sido parte en el procedimiento seguido ante el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias y ha podido exponer sus alegaciones al respecto y explicar que la detención de Jordi Cuixart provenía de un procedimiento judicial en que se estaban juzgando unos delitos de rebelión y sedición. Ha aportado toda aquella documentación y alegaciones que ha considerado necesarias y el Grupo de Trabajo se ha pronunciado. Sorprende que el Ministerio Fiscal menosprecie esta resolución, teniendo en cuenta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos otorga al Grupo de Detenciones Arbitrarias de Derechos de Naciones Unidas la categoría de instancia internacional a efectos de protección de derechos humanos y que la reciente sentencia 1263-2018 de 17 de julio de la Sala Tercera de este Tribunal Supremo indica la obligación de los tribunales de cumplir con las opiniones y recomendaciones de otros órganos de derechos humanos de Naciones Unidas. Centrándonos en el supuesto periodo insurreccional, llama la atención que lo que inicialmente fue descrito en el primer atestado de la Guardia Civil de 15 de diciembre de 2017 como acciones de muestra de desafección a la Guardia Civil, pasaran esas mismas acciones, ese mismo listado de acciones de muestras de desafección, pasaran a denominarse hechos de agresión en la carpeta de vídeos del atestado del mismo cuerpo policial del 28 de febrero de 2018 y se transmutaran estos mismos hechos, este mismo listado, en el periodo insurreccional, en la declaración del ascendido coronel Baena, para servir en bandeja a la Fiscalía una terminología más acorde con el delito de rebelión que era objeto de acusación. Y es que no cabe duda que basar la violencia de una rebelión en acciones de muestra de desafección a la Guardia Civil hubiera quedado un tanto descafeinado. En cualquier caso, el nombre no hace la cosa y las palabras periodo insurreccional
o golpe de Estado que fueron pronunciadas por la Fiscalía la semana pasada quedan completamente vacías de contenido si las confrontamos con las pruebas practicadas en este acto de juicio oral y con la interpretación de los tipos penales acorde con el principio de legalidad penal y con el respeto a los derechos fundamentales. En la modificación de sus conclusiones provisionales, la Fiscalía incluyó un nuevo párrafo referido a este periodo insurreccional que incluye 3 tipos de actos. Los incidentes del 1 de octubre, los actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil, comisarías de policía, edificios públicos del Estado, alojamientos y hoteles de funcionarios policiales y sede de un partido político, y los graves incidentes, dice, que se produjeron en los días 19 y 20 de septiembre. Analizaremos cada uno de estos grupos brevemente, dejando para el final los hechos del 1 de octubre, porque en ellos sustenta la abogacía del Estado precisamente la acusación por delito de sedición. En cuanto a los registros del 19-20 de septiembre, los graves hechos que dice, los graves incidentes que dice la Fiscalía. Debe de señalarse de antemano que Jordi Cuixart convocó y participó única y exclusivamente en la manifestación que se produjo ante la Consejería de Economía el 20 de septiembre. Ni convocó ni participó en el resto de concentraciones que se produjeron en otros lugares. Aún así, debe defender esta representación que todas y cada una de estas concentraciones están incardinadas, se enmarcan y deben ser protegidas por el ejercicio legítimo del derecho de reunión. Frente a los interrogatorios realizados por las acusaciones en que se preguntaba a todos los testigos, oiga, ¿usted sabía que esto había sido ordenado por un juez? ¿Este registro había sido ordenado por un juez? Debemos recordar, como ya hizo ayer alguno de mis compañeros, que es tan legítima la protesta contra una actuación del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo como contra una actuación del Poder Judicial. No hay resolución judicial que esté exenta de crítica ni de protesta, siempre desde el respeto. Respecto de los supuestos graves incidentes de los días 19 y 20 de septiembre, con carácter general debemos decir que en esos 2 días se practicaron 42 diligencias de entrada y registro en diferentes domicilios, numerosas sedes de la Generalitat, despachos de abogados, etc. Y que se detuvo a 16 altos cargos de la Generalitat de Cataluña. Todos los registros se llevaron a cabo en su integridad. En todos ellos se intervinieron efectos. En todos los de ellos, los detenidos fueron llevados de aquí para allá en lo que fuera necesario, desplazados a comisaría, de comisaría al juzgado de guardia a plantear habeas corpus, del juzgado otra vez a comisaría, de comisaría nuevamente al juzgado a declarar. Todo ello se produjo sin que hubieran impedimentos de llevar a cabo todas estas actuaciones. Se da la circunstancia en la que el mismo día 20 estaban citados a declarar ante las 4 dependencias de Fiscalía de las 4 provincias catalanas hasta 30 alcaldes investigados por su colaboración con el referéndum de autodeterminación. Estos 30 alcaldes fueron acompañados en las sedes de la Fiscalía por los vecinos que los acompañaron, les dieron apoyo y protestaron en todas aquellas delegaciones por la investigación de hasta 700 alcaldes de los 850 que hay en Cataluña. Paralelamente a esta macrooperación de la Guardia Civil con los 42 entradas y registros y la detención de 16 personas, el 20 de septiembre la Policía Nacional cercó la sede política de un partido en Barcelona e intentó entrar en ella sin orden judicial para incautarse de carteles de propaganda política de este partido político que hacían referencia al referéndum. Los militantes del partido y los trabajadores protagonizaron una sentada delante de la sede que impidió a la policía efectivamente entrar. Y la policía estuvo todo el día, durante 7 horas, rodeando esta sede y, al no conseguir ningún auto de entrada y registro, tuvieron que irse. Mencionamos este episodio porque coincide temporalmente con las movilizaciones del 20 de septiembre. Fue una movilización importante la que se produjo ante la sede de la CUP y porque la Fiscalía ha exhibido numerosos vídeos de la retirada de la Policía Nacional de la sede de la CUP en el trámite de prueba documental y los ha exhibido sin indicar, como vimos el otro día, muchas veces de qué imágenes estábamos hablando. Teniendo en cuenta que estos hechos no forman parte del escrito de acusación, la exhibición de estos vídeos mezclados, algunos de ellos con las imágenes de la Consellería de Economía, entendemos que solo pretenden confundir al Tribunal respecto de lo acaecido aquel día. En cualquier caso, decir que se ha abierto un procedimiento penal contra los agentes de policía que protagonizaron aquellos hechos. En los días anteriores, al 19 de septiembre, se habían llevado a cabo innumerables registros en empresas, imprentas, medios de comunicación, se habían cerrado páginas web, se habían prohibido actos que hablaban del referéndum, se habían intervenido carteles de entidades privadas.
en el informe de dos relatores de Naciones Unidas de 28 de septiembre de 2017, antes del referéndum, que está aportado en nuestro escrito de defensa como documento 2, dicen estos relatores de Naciones Unidas que, independientemente de la legalidad del referéndum, las autoridades españolas tienen la responsabilidad de respetar los derechos que son esenciales para las sociedades democráticas, haciéndose eco precisamente de todas estas actuaciones previas al día 19 de septiembre en que se habían producido lo que entendemos nosotros como una vulneración de derechos, una relajación de derechos. El 15 de septiembre de 2017, la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos dictó la orden por la que se incrementó el sistema de control de las finanzas públicas catalanas por el Ministerio de Hacienda, en lo que se entendió por la ciudadanía como una suspensión de la autonomía financiera de Cataluña. Pues bien, en este escenario ciertamente conflictivo a nivel político y judicial, que la ciudadanía percibía como un ataque a la autonomía de Cataluña a las instituciones catalanas, ni en los días 19 y 20 de septiembre ni ningún otro, no hubo quema de contenedores, ni destrozo de mobiliario urbano, ni manifestantes ocultando su rostro, ni multitudes atacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni uso de armas o instrumentos peligrosos, ni batalla campal ni no campal entre manifestantes y fuerzas policiales, ni intentos de sustraer los efectos intervenidos en los 42 registros, ni intentos de asalto para sustraer a los detenidos de la custodia policial. Hubo, eso sí, concentraciones de protesta ante varios de los lugares que estaban siendo objeto de registro y hubo, en alguna concentración, algún incidente puntual. La Fiscalía, en su escrito de acusación, habla de 6 de 42, 6 lugares de 42 registrados. Un ejemplo, en Unipos, el letrado tuvo que esperar para entrar a la sede de Unipos porque se estaba protagonizando una sentada delante y los ARRO tuvieron que despejar a la gente. En las naves de Can Barris vimos un vídeo de gente protagonizando una sentada en el suelo, 2 personas mayores estirándose en el suelo delante de las furgonetas sin ningún tipo de incidente. En el domicilio de un detenido en Las Franquesas, una concentración sin ningún incidente. En el domicilio de otro detenido en Sabadell, una sentada y se produjeron forcejeos en esa sentada con ciertos determinados agentes de los Mossos d'Esquadra con alguna persona en algún momento en el momento de desalojar a la gente. El sindicato Comisiones Obreras convocó una concentración de protesta ante el Departamento de Exteriores de Villa Laietana. El registro se llevó a cabo en su integridad y ciertamente en el momento de la salida del detenido se produjeron ciertos incidentes con algunos manifestantes que duraron unos minutos y posteriormente se produjo una sentada ante uno de los vehículos de la Guardia Civil. Esto es todo lo que sucedió en las concentraciones del 19 y 20 de septiembre y constituyen, entiende esta defensa, un ejercicio legítimo del derecho de reunión por parte de la ciudadanía. Los puntuales incidentes que se mencionan ni eliminan el carácter pacífico de las protestas ni la protección que merecen. No pueden integrar ni de lejos el elemento de la violencia idónea para hacer doblegar al Estado que requiere el delito de rebelión. No son un intento de impedir actuaciones judiciales, que es lo que requiere el delito de sedición, y no pueden calificarse como hechos de alzamiento. Respecto de la Consellería de Economía, no me voy a entretener por cuanto ayer mi compañero abordó, creo, prácticamente todo. Sencillamente indicar que los llamamientos de Jordi Cuixart a lo largo de todo el día, a pie en la concentración, en el escenario dirigiéndose a los concentrados, en los medios de comunicación, en sus comunicaciones vía tuit, en las ruedas de prensa, llamó siempre e insistió siempre que la concentración debía mantener un carácter pacífico, cívico, sereno y tranquilo. Y expresa y explícitamente exhortó a la ciudadanía a que se comportara de manera no violenta y a que no permitiera que otras personas se comportaran de manera violenta. Entendemos, por tanto, que esa actuación queda amparada en el ejercicio del derecho de reunión. Es irrelevante a efectos penales, señorías, que en el momento de subirse al coche de la Guardia Civil para desconvocar por segunda vez la manifestación, utilizará palabras como desde este altar majestuoso o llamar a la movilización permanente al tiempo que convocaba a la ciudadanía para una concentración al día siguiente. Intentaba convencer a los manifestantes de que se fueran a casa precisamente porque la comitiva judicial tenía que salir. Por tanto, entendemos que estas expresiones en nada eliminan lo que era el objetivo de la desconvocatoria. La intención nunca fue impedir la actuación policial, sino protestar por ella. La Fiscalía ha exhibido vídeos de la actuación del Abrimo a la 1:30 de la mañana, 1 hora y media después de que se desconvocara la concentración. Esta defensa aportó un total de 46 vídeos y 35 fotografías de lo que fue el desarrollo de la manifestación durante todo el día. No me voy a extender porque mi compañero ayer ya explicó. La Fiscalía también menciona un WhatsApp de Crida Democràcia, que és una plataforma d'Òmnium Cultural, en què s'indicó a primera hora de la mañana concentracions ara mateix per aturar la Guàrdia Civil.
este mensaje ya se indicó en fase de instrucción y se aportó un informe que fue parado al cabo de una hora de emitirse, por cuanto ni el contenido era correcto, porque podía dar lugar a la confusión del motivo de la protesta y porque se indicaban 4 lugares de concentración que no eran los lugares a los que había convocado Òmnium. Todos los mensajes de la entidad de Jordi Cuixart fueron claros en el sentido de convocar ante la sede de la Consellería de Economía y en las llamadas a que la manifestación fuera absolutamente pacífica. El registro se llevó a cabo durante todo el día sin interrupciones. Y se pidió incluso la colaboración de la interventora de la Generalitat, que estaba en otro edificio, y se le pidió que viniera a ayudar en el registro y vino con 2 adjuntas a ayudar en el registro. El agente que prestó declaración en el acto de juicio oral, uno de los agentes que estuvo trabajando todo el día, así lo manifestó, que él estuvo trabajando todo el día. Entendemos también, y lo hicimos constar en los interrogatorios, que el registro se desarrolló en el interior de una manera irregular. No estamos hablando de un tema de pedir la nulidad de ninguna prueba. Estamos llamando la atención del tribunal de la manera irregular en que se comportó la Guardia Civil, la unidad de investigación que ha llevado la investigación de todo este procedimiento al amparo de la letrada de la Administración de Justicia, que es el testigo principal de cargo de la acusación en este procedimiento respecto del 20 de septiembre. No voy a insistir por falta de tiempo. En el auto de entrada y registro se indica claramente los despachos de 4 personas con nombres y apellidos que deben registrarse. Una de ellas no tenía despacho en la Consellería, lo hemos acreditado en el documento 117 del escrito de defensa. Y, por tanto, quedaban 3 despachos únicamente que registrar, que habrían llevado menos de media mañana el registro. En lugar de ello, el registro se inicia por la Oficina de Procesos Electorales, que no está incluida en el auto de entrada y registro, y se registran puestos de trabajo de 2 trabajadoras que no se hayan contempladas en el auto de entrada y registro. Las explicaciones de la letrada de la Administración de Justicia entendemos que no pueden ser atendidas en ningún momento. La Fiscalía sostiene también que varios manifestantes lanzaron una botella de agua de plástico a unos agentes de Mossos de Escuadra. Esto sucede pasadas las 11 de la noche y sucede además que en el visionado del vídeo que vimos se ve el pasillo de voluntarios de la ANC que se extiende para separar a los Mossos de la gente y que, por tanto, cumple estas funciones de colaboración con los agentes del orden. Por tanto, entendemos que esta manifestación no puede considerarse en ningún momento violenta y que los puntuales incidentes que puedan protagonizar a algunos manifestantes, como pudo ser el destrozo de los vehículos, ya se refirió ayer mi compañero, en ningún momento dado pueden servir para retirar a la manifestación la calificación de reunión pacífica y su protección, y menos aún pueden atribuirse la responsabilidad de tales incidentes a los organizadores. El 25 de septiembre en Badalona son unos hechos, señoría, que creo que, como decía ayer mi compañero Melero, al final han cansado a todo el mundo, porque de lo absurdo que son no deberían ni siquiera de haberse traído a este procedimiento. Sin embargo, la Fiscalía en su informe del otro día los mencionó. Hay que decir que la persona que fue juzgada por retirar los carteles de un vehículo fue absuelta y que el señor Jordi Cuixart no tuvo nada que ver con esto. Incidir únicamente en que los carteles intervenidos eran los carteles que ponía o la Europa, o la República, o la No País, y que fueron intervenidos a raíz de una instrucción de la Fiscalía Superior de Cataluña que se dictó sin base legal alguna, teniendo en cuenta que existían 2 procedimientos judiciales abiertos que investigaban el referéndum y que constituye la intervención de unos carteles de una entidad privada una vulneración del derecho a la libertad de expresión. Respecto del resto de supuestos actos de acoso en cuarteles, comisarías, alojamientos y hoteles y sedes de partidos políticos, hay que señalar que respecto de las comisarías de Policía Nacional no se ha practicado prácticamente ninguna prueba en el acto de juicio oral. Recuerdo un agente que vino a declarar una manifestación delante de la comisaría de Policía en Gerona. Fuera de ello, ninguna testifical más. Hay un informe del comisario Trapote no ratificado, no hay ningún vídeo, ninguna imagen, ningún atestado, ninguna minuta policial. En cuanto a los actos de acoso en cuarteles de la Guardia Civil y en alojamientos y hoteles, ninguna prueba se ha practicado en el acto de juicio oral que vincule estos hechos con el señor Jordi Cuixart. Pero además deberemos analizar cuáles son los hechos que han sido objeto de prueba y si esos hechos constituyen ejercicio del derecho a reunión o los delitos que pretende la Fiscalía. Recordemos que Fiscalía no tuvo ningún interés en mostrar cuando se visionaron los vídeos a qué fecha correspondían esos hechos, ni siquiera a qué lugar correspondían los hechos. Pues bien, si aterrizamos un poco en la prueba, veremos que nos encontramos 3 fechas diferentes que hubo concentraciones: el 20 de septiembre, el 21 de septiembre y el 2 y 3 de octubre.
El 20 de septiembre hubo manifestaciones ante cuarteles de la Guardia Civil. El responsable del cuartel de Manresa nos vino a decir que se había producido una manifestación delante del cuartel donde se había hecho una performance con una urna, con un simulacro de votación, y en las fotos que aparecen en el atestado policial se ve incluso que se formó un castell de un pilar delante del acuartelamiento. Respecto del supuesto cerco al cuartel de Reus, en la carpeta de hechos de agresión del atestado 2018-101743-012 se portan las imágenes en el vídeo 9. En lo que se visiona es una manifestación de gente enfrente del cuartel cantando el Sega 2. No creo que esto pueda entenderse como un acto de acoso ni de violencia. Y en cuanto al cuartel de Valls, ya lo mencionó ayer mi compañero, las imágenes se ve unos jóvenes enganchando unos carteles y la declaración que hizo el agente no cuadra para nada con lo que se ve en el vídeo. 21 de septiembre, manifestaciones de nuevo ante cuarteles de la Guardia Civil en protesta por la actuación del juzgado de instrucción número 13 y por la detención de altos cargos de la Generalitat. En el cuartel de Travesera de Gracia nos encontramos un vídeo en la carpeta Hechos de agresión, el vídeo 18, en el que se ve a lo largo del día el transcurso de las entradas y salidas de los coches, de los abogados, y ya a última hora de la tarde una manifestación protagonizada por una asociación vecinal del barrio de Gracia con ningún tipo de incidente. En el cuartel de la Guardia Civil y Policía Nacional en Manresa, vídeo 19 de la carpeta Hechos de agresión, manifestación de estudiantes de instituto en la hora de recreo cantando delante del cuartel. Y en cuanto al cuartel de San Andreu de la Barca, una fotografía en la que se ve a los manifestantes situados en la acera de enfrente del cuartel, dejando toda la calzada libre. En cuanto a las manifestaciones del 2 y 3 de septiembre, estas manifestaciones tuvieron como objeto única y exclusivamente la protesta de los ciudadanos por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía el 1 de octubre. Y ello no guarda relación ninguna ni con ninguna finalidad de alteración del quebranto del orden constitucional ni con la finalidad de declarar la independencia de Cataluña. Debemos recordar diversos pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas, representantes del Consejo de Europa y representantes de asociaciones internacionales de protección de derechos humanos como Amnistía Internacional o la Organización Mundial de la Tortura, que criticaron el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado el 1 de octubre e instaron al Estado español a investigar los excesos. ¿Cómo no iba a protestar la ciudadanía que fue víctima de estos excesos? En todo caso, hemos visto vídeos de estas concentraciones, hemos visto caceroladas, pases de vehículos de bomberos por delante del hotel, manifestaciones en absoluto silencio, manifestaciones frente a hoteles con guardias civiles pertrechados de antidisturbios, toda una variedad de protestas amparadas en el ejercicio del derecho de reunión. Desde el día 3 de octubre hasta el 27 de octubre seguimos con el periodo insurreccional. Ninguna prueba se ha practicado de ninguna movilización más, ninguna prueba de ninguna movilización el 27 de octubre, que es el día que se supone que se declara la independencia. Nos exhibió Fiscalía 3 vídeos de cortes de carreteras y vías férreas que se correspondían al 8 de noviembre, no al 3 de octubre. Es cierto que el 3 de octubre se produjo también algún corte de carretera en el contexto de una huelga general convocada por los sindicatos. Y aclarar que la iniciativa Taula per la Democràcia convocó única y exclusivamente una manifestación en protesta por la actuación policial del 1 de octubre a las 11 de la mañana ante el Colegio Ramón Llull y a las 18 de la tarde en la Plaza Universidad sin que hubiera habido ningún incidente. No podemos hablar de violencia en los términos de un delito de rebelión. Y no podemos hablar, ni ha hablado ya de este tipo de violencia, el Tribunal de Schleswig-Holstein, que tuvo la oportunidad de pronunciarse cuando le fue remitido todo el material bibliográfico que consta en este procedimiento. Señorías, no estamos minimizando los hechos ni reduciéndolos a meras anécdotas. Estamos intentando situarlos en su justo término. En 2017 se produjo un conflicto político de gran calado en las relaciones entre España y Cataluña y un conflicto que aún dura a día de hoy. Una parte muy importante de la ciudadanía catalana respondió a este gran conflicto como responde una sociedad democrática, saliendo a la calle a manifestarse, a protestar, para exigir a los responsables políticos que actúen con responsabilidad y afronten los desafíos políticos. Y lo hizo de la única manera que sabe, que es sin violencia. Nos hemos de sentir orgullosos de la ciudadanía que en otoño de 2017 salió a la calle. Criminalizar la movilización popular es un grave error que puede tener consecuencias nefastas para el ejercicio de los derechos fundamentales en España. Respecto del 1 de octubre, Jordi Cuixart manifestó en su declaración cuál fue su participación. Como ciudadano, acudió a votar. En ejercicio de su derecho a libertad de expresión, hizo llamamientos a la población a que acudieran a votar. Apoyó la iniciativa de Escolas Obertas presentada en la sede de Òmnium Cultural y retuiteó sus mensajes. Hizo llamamientos por Twitter a defender de manera pacífica los colegios y 2 concretos llamamientos a la resistencia pacífica. En el IES Jaume Balmes, un tuit a las 8:52, mantengamos la calma,
todos culo en el suelo, en referencia a la sentada. Y en el CEIM Ramón Llull, a las 9:04, resistencia pacífica. Jamás hizo un llamamiento a la población a enfrentarse a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ni se enfrentó él con ninguna fuerza policial. Todos sus mensajes y todos sus discursos son explícitos en el sentido de pedir a la ciudadanía que tenga una actuación pacífica, y así han sido analizados en la pericial sociológica. La iniciativa Escolas Obertas fue una iniciativa de la comunidad educativa que ya fue explicada aquí por su representante. El planteamiento siempre fue un planteamiento no violento. Se organizaron actividades lúdicas en los centros los días previos al referéndum, y el día del referéndum se enviaron mensajes vía Twitter del contenido siguiente: en caso de presencia policial, siempre actuaremos desde la resistencia pacífica. Jordi Cuixart retuiteó estos mensajes de Escolas Obertas y lo retuiteó en el entendimiento que era necesario decirle a la ciudadanía que mantuviera una actitud pacífica y que era necesario reforzar este tipo de discurso. Ninguna de estas conductas están incardinadas, pueden estar incardinadas en los delitos que se pretenden. El 1 de octubre, señorías, se votó en más de 2.000 colegios electorales con el único objetivo e intención de votar. La ciudadanía acudió a las urnas a expresar su opinión a través de un voto, sabiendo que el Tribunal Constitucional había suspendido la resolución y que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que impidieran la apertura de los colegios. Nos dijeron los peritos sociólogos que declararon el acto de juicio oral que fue el acto de desobediencia civil más importante de los últimos años en Europa. De acuerdo con la interpretación del derecho de reunión que hemos hecho anteriormente, los concentrados ante los colegios electorales se les debe otorgar la protección del derecho de reunión, incluso en aquellos casos en que ante la presencia policial protagonizaron sentadas en el suelo o se mantuvieron de pie con los brazos alzados o entrecruzados. Porque, como hemos dicho anteriormente, estas técnicas de acción no violenta quedan amparadas dentro del ejercicio del derecho de reunión pacífica, se consideran reunión pacífica. De los más de 2.000 colegios electorales en los que se reunió la gente con intención de votar, la policía actuó en 113 colegios, de los cuales el Ministerio Fiscal menciona en su escrito de acusación 35 en los que afirma que se produjeron incidentes. En 16 de estos colegios, si repasamos los vídeos, la gente recibió a la policía sentada en el suelo protagonizando una sentada. En el resto, la gente permanece de pie con los brazos en alto o entrelazados esperando la llegada de la policía. No hay ni un solo colegio en que los manifestantes se dirigieran a acometer a los agentes. En todos ellos, los manifestantes esperaron sentados, en pie, brazos en alto o entrelazados a que llegara la fuerza policial. Los vídeos acreditan lo que sucedió y contradicen en muchos casos muchas de las declaraciones que han prestado los agentes. Sin embargo, sí que hubo colegios electorales, no todos evidentemente, en que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado cargaron contra la población sin previo aviso y utilizaron las defensas para golpear indiscriminadamente a personas que no estaban teniendo una actitud violenta y no suponían ningún tipo de amenaza, contraviniendo las recomendaciones en materia de derecho de reunión que hemos dicho antes y la propia instrucción de la Secretaría General del Estado, el Código Europeo de Ética de la Policía y las normas, los principios básicos sobre el uso de la fuerza de La Habana aprobados en 1990. La acusación no ha aportado prueba de todas las actuaciones policiales, prueba videográfica. De más de la mitad de los colegios no tenemos prueba aportada por la acusación, a pesar de que los agentes llevaban sus cámaras para grabar toda la actuación. Y de muchas de las actuaciones, de las grabaciones que han aportado, no se ve el momento de la actuación policial que nos permitiría ver cuál había sido la reacción de la ciudadanía ante esa actuación policial, si había sido una reacción violenta o no, sino que aporta momentos posteriores como las salidas de los vehículos de los pueblos en los que, es cierto, en algún sitio puntual, estamos hablando de 2 colegios, hubo algún incidente en la retirada de los vehículos policiales. La supuesta violencia generalizada de la población no fue tal. La acusación no ha aportado prueba alguna de esta violencia generalizada. Que se produjeran insultos tras recibir los porrazos de la policía. Que 5 individuos aisladamente dieran alguna patada a alguna gente, tiraran una silla y que nadie de alrededor se sumara a esta agresión a los agentes, no convierte estos hechos en unos hechos violentos y menos aún en unos hechos que puedan configurar el tipo del delito de rebelión. Sí que hubo una actitud de resistencia pacífica de la ciudadanía en 35 colegios, que es lo que ha acreditado la acusación, que no tenía como objetivo impedir la actuación policial, sino protestar por la misma y, en algunos casos, retrasarla. En uno de los vídeos presentados por la Abogacía del Estado se explicó por parte de aquellas personas cuál era el objetivo y se decía, si entran, ningún problema, que cojan las urnas y se vayan, ningún problema.
excepto en un par de colegios de los 113 en que intervino la Guardia Civil, las fuerzas policiales entraron, intervinieron los efectos y regresaron a su base. En un par de colegios hubo incidentes en el momento de la retirada, con el lanzamiento de una valla en uno, con el lanzamiento de unos conos en otro. No fue la generalidad de los casos. De los 7.000 agentes que intervinieron, dice la Fiscalía que 93 sufrieron lesiones por empujones, golpes y patadas de ciudadanos. Al margen de que ello no es una violencia suficiente para constituir ningún delito de rebelión, ya nos lo dijeron ayer los compañeros, hay que poner en duda también la prueba que se ha practicado en este acto de juicio oral. Me remito al informe pericial de los médicos que prestaron el acto de juicio oral. De las 93 lesiones, únicamente hay 60 partes de lesiones. De estos 60 partes de lesiones, únicamente se indica un medio de agresión en 33 de las partes. En definitiva, no es posible sostener la violencia que requiere el delito de rebelión en estas lesiones, ni lo acaecido el 1 de octubre implica una amenaza de violencia susceptible de doblegar la voluntad del Estado y poner en jaque el orden constitucional. Me remito nuevamente a la sentencia también de Schleswig-Holstein, que tuvo la oportunidad de analizar este tipo. Más de 1.000 ciudadanos resultaron heridos el 1 de octubre por el uso desproporcionado y ilegítimo de la fuerza por parte de determinados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, no de todos. Hay más de un centenar de agentes de policía y de Guardia Civil investigados en procedimientos judiciales por este uso de la violencia. Al respecto, esta defensa vuelve a remitirse a los pronunciamientos de relatores de Naciones Unidas y organismos internacionales y recuerda la carta dirigida el 4 de octubre de 2017 por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa al entonces ministro del Interior, en que reprueba el uso desproporcionado de la fuerza contra manifestantes pacíficos y personas que participaban en la resistencia pasiva a la acción policial en las calles y en los espacios donde estas personas tenían la intención de votar. Le quedan 10 minutos. Gracias. Y se insta a garantizar que se lleven a cabo investigaciones rápidas, independientes y efectivas de todas las denuncias de mala conducta policial y uso desproporcionado de la fuerza durante los acontecimientos del 1 de octubre. La Fiscalía, en su informe el otro día, atribuyó las lesiones de los ciudadanos a los acusados. Y entenderán ustedes que ni mi defendido ni el resto de acusados, cuando llamó en concreto mi defendido a la ciudadanía a votar y hacer resistencia pacífica, no podía imaginar que determinados agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado fueran a hacer una extralimitación, fueran a hacer un uso desproporcionado y legítimo de la fuerza policial. No puede atribuirse al señor Cuixart ni al resto de los acusados las lesiones a los ciudadanos que causaron agentes que utilizaron un uso desproporcionado de la fuerza. Tampoco es posible encajar lo acaecido el 1 de octubre en el delito de sedición que reclama la Abogacía del Estado. Nos hallamos ante hechos que defiende esta defensa que constituyen un ejercicio del derecho de reunión y unos hechos no pueden ser a la vez, ya lo hemos dicho antes, delito y ejercicio de derecho fundamental. La finalidad de la ciudadanía el 1 de octubre no fue impedir la actuación policial, fue protestar por esta prohibición de los tribunales y, en algunos casos, se vio en el vídeo aportado por la Abogacía del Estado, retrasar la actuación de la fuerza policial. Pero en todos los colegios, excepto en 2, se entró y se intervino en material. No es posible concebir los hechos del 1 de octubre como un alzamiento tumultuario. La marca Pérez, a nivel doctrinal, advierte que no es posible calificar como sedición actos de protesta pacífica o de mera desobediencia civil colectiva, como, por ejemplo, situarse delante de una vivienda para evitar el desahucio o para impedir que una persona sea encarcelada o expulsada del territorio nacional. O como sostiene Quintero Olivares, lo que dota a este alzamiento de significado penal es su carácter de quiebra violenta de la paz pública, con una dimensión intimidatoria, lo que le hace algo distinto de la mera negativa a obedecer o a respetar una ley. Tenemos también un antecedente en una sentencia del Tribunal Supremo de 3 de diciembre de 1993 en el caso de unos vecinos que impidieron a la fuerza policial acceder a una vivienda protagonizando una sentada en un portal y en el que acabaron resultados lesionados policías y vecinos. Esta sentencia nos dice: el artículo 21 de la Constitución prevé que el derecho de reunión reconocido a los ciudadanos, junto al derecho de manifestar sus propias opiniones, puede afectar lugares donde tiene lugar el tránsito público y, consecuentemente, justifica los impedimentos que esto pueda generar para otras personas. En este sentido, queda claro que una manifestación pública de protesta, en principio, no constituye un acto de sedición. Nos dijeron los peritos sociólogos que vinieron a declarar, como hemos dicho antes, que el 1 de octubre fue un acto de desobediencia civil colectiva. Por desobediencia civil se entiende, lo explicaron ellos, una forma de acción política que tiene varias características, que transgrede conscientemente una concreta ley, no todo el ordenamiento jurídico, que lo hace de forma pública, que lo hace de forma colectiva y sin violencia,
que lo hace con el propósito de generar un cambio político y que lo hace asumiendo las consecuencias derivadas de ello. 2.300.000 personas acudieron a votar el 1 de octubre a pesar de saber que el Tribunal Constitucional había suspendido la resolución y a pesar de saber que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña había ordenado a las fuerzas policiales intervenir en materia electoral. De esa cifra, más de 170.000 votaron que no a la independencia. Al menos de estos 170.000 deberemos entender que no pretendían la declaración de independencia. El objetivo de la ciudadanía fue poder votar, poder expresar su opinión a pesar de las resoluciones de los tribunales y de una actuación policial que sintieron como injusta y desproporcionada. El propósito de modificar una determinada línea de acción política es lo que tenía la población, la negativa del Estado español de permitir un referéndum de autodeterminación. A la vista de lo expuesto acerca del 1 de octubre, a la vista de lo que defiende esta defensa, que la actuación de la ciudadanía el 1 de octubre constituye el ejercicio legítimo del derecho de reunión, esta defensa se pregunta, ¿es necesario el recurso al derecho penal en este caso? ¿Responde la petición de las acusaciones a una interpretación de los tipos penales acorde con los derechos fundamentales? ¿Es proporcionada y necesaria en una sociedad democrática la sanción que solicitan las acusaciones? Entendemos que a todas las respuestas debemos contestar que no. Señorías, la actuación de los poderes públicos del Estado durante el otoño de 2017 se movió en un clima de suspensión de derechos mediante actos al límite del derecho, entiende esta defensa. Ya hemos hablado de registros de periódicos, clausura de páginas web, instrucciones de la Fiscalía al margen de procedimientos judiciales, suspensión de actos, intento de entrada en la sede de un partido político. Frente a ello, una parte importante de la ciudadanía independentista y no independentista salió a la calle a mostrar su compromiso con la defensa de las instituciones catalanas y de los derechos fundamentales. ¿Y cómo lo hizo? De la mejor manera que hay, ejerciendo sus derechos fundamentales, con la conciencia de estar defendiendo precisamente lo que desde la sociedad civil es la parte más importante de la Constitución, los derechos fundamentales que limitan el poder, incluso llegando en el 1 de octubre a utilizar fórmulas de desobediencia civil. Aquí no ha habido ley básica de convivencia quebrantada, que decía la Fiscalía. Ha habido exclusivamente la desatención de un auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia a raíz de una providencia del Tribunal Constitucional. Este es el litigio concreto que, en términos de legitimidad política y legalidad, debemos analizar en un triángulo en cuyo ápice hay una Constitución que se pretende democrática, a efectos de valorar la repercusión que puede tener este acto concreto en relación al orden constitucional. Por tanto, no se trata aquí, como tan repetidamente se ha dicho por los poderes del Estado, que no existe democracia sin ley, contrastando un elemento y otro y cubriendo el eslogan con una lectura estrictamente formal de la parte institucional de la Constitución. Se trata, por encima de todo, de vincular estos tres elementos, ley, democracia y Constitución, desde el pleno respeto a la vigencia de los derechos fundamentales. Por ello, señorías, solicitamos una sentencia absolutoria respecto de Jordi Cuixart sobre la base de la interpretación de los tipos penales de acuerdo con el principio de legalidad y los derechos fundamentales y volvemos a solicitar nuevamente su inmediata puesta en libertad para que no se prolongue lo que entendemos que es una situación de vulneración de sus derechos fundamentales.